Cuántas historias se esconden detrás de un rostro, cuántos sucesos decisivos, trágicos y dolorosos permanecen ocultos bajo las miradas con las que a veces nos cruzamos. Cientos de historias aguardan para ser contadas, o quizá algunas de ellas para mantenerse permanentemente en la oscuridad, en el olvido, para así intentar creer que nunca sucedieron. Probablemente cuando los alumnos de la profesora María Teresa de Landa la veían al frente del grupo escribiendo en el pizarrón, y la mirada de uno de ellos se cruzaba con la de aquella enigmática profesora, nunca imaginaría la fatídica historia que se hallaba detrás de los ojos tristes de María Teresa. La Ciudad de México de finales de la década de los 20 fue testigo de uno de los crímenes más impactantes de esos años. Un crimen que ocupó las primeras planas de la prensa y que todos querían conocer. Esta es parte de la historia de María Teresa de Landa, la primera señorita México. Era domingo 25 de agosto de 1929 en la Ciudad de México. Para ser exactos, en la casa ubicada en el número 119 de la calle Correo Mayor. Aquella mañana, la joven y recién casada María Teresa de Landa se despertó más tarde de lo habitual. Según se sabe, había pasado una mala noche a causa de un malestar físico. María Teresa salió de la cama y se dirigió a la cocina. Se preparó una taza de café y tomó un periódico que estaba en la mesa. Normalmente ella no leía los periódicos, pues por alguna razón que pronto conocería, su esposo le decía que no lo hiciera. Apenas comenzaba a leer aquel diario y uno de los titulares plasmados en la portada la dejó absorta. En ese titular leyó unas palabras que jamás olvidaría: un general acusado del delito de bigamia. Ese general del que se hablaba en la primera plana del diario La Prensa era su esposo, el general Moisés Vidal Corro. La nota que seguía al escandaloso título informaba que la señora María Teresa Errejón de Vidal, con quien curiosamente María Teresa de Landa compartía el nombre y mucho más que eso, había presentado ante las autoridades una acusación en contra de su esposo, el general Moisés Vidal, por el delito de bigamia. La señora Errejón de Vidal solicitaba que su aún esposo fuera detenido. Y eso no era lo único que se informaba. En la nota periodística se leía, además, que María Teresa de Landa también iría a prisión al haberse prestado a cometer tal delito. En tan solo unos minutos, María Teresa de Landa se había dado cuenta de que el hombre con el que contrajo matrimonio recientemente ya estaba casado y tenía otra familia en el estado de Veracruz. Su matrimonio con él era inválido. Ese era justamente el motivo por el que Moisés Vidal no le permitía leer los periódicos. Aquel hombre al que amaba intensamente y por el cual cambió su vida, la engañó. Totalmente fuera de sí, llena de ira e indignación, María Teresa se dirigió a la habitación que compartía con su esposo y le preguntó acerca de aquella nota. Moisés Vidal le respondió, restándole toda importancia al reclamo, que no hiciera caso, que no se fijara en esas cosas. Lo que ocurrió posteriormente se sabe por el testimonio de María Teresa de Landa y lo que las autoridades encontraron en el lugar. Unos momentos después de la confrontación entre María Teresa y Moisés Vidal, la trabajadora del hogar entró a la sala de la casa y se encontró con una estremecedora escena. María Teresa se hallaba junto a un sofá sosteniendo el cuerpo sin vida de su esposo, llorando y gritando su nombre incesantemente. La joven mujer parecía no ser consciente de lo que acababa de suceder. Al cabo de unos instantes, la familia de María Teresa llegó al domicilio. Sus padres y sus hermanos, que venían de la misa dominical, hallaron ante sí una escena que jamás creyeron presenciar. María Teresa había disparado en 6 ocasiones a Moisés Vidal, usando el arma que éste guardaba y quitándole así la vida. La familia de María Teresa de Landa dio aviso a la policía. Cuando las autoridades llegaron a la escena del crimen, encontraron el cuerpo del general Moisés Vidal sobre un sofá, inclinado hacia un costado y empapado de residuos hemáticos.
En una silla de la habitación, completamente abstraída en sus pensamientos, estaba sentada María Teresa de Landa. Cerca de ella se hallaban sus familiares, quienes presenciaban incrédulos lo que sucedía. A partir de ese día, la vida de María Teresa de Landa, conocida antes por su belleza e inteligencia, jamás volvería a ser la misma. ¿Cómo se había desencadenado aquel funesto acontecimiento? ¿Qué sucedió realmente luego de que Moisés Vidal fuera descubierto por su joven esposa? María Teresa de Landa nació en la Ciudad de México en 1910, precisamente el año en que estalló uno de los movimientos más relevantes en la historia del país, la Revolución Mexicana. En ese país caótico y violento, demandante y sumamente desigual, nació María Teresa. Aquella niña nació en un hogar privilegiado, con un buen estatus social. Un hogar conformado por el matrimonio de Rafael Landa y Débora de los Ríos. María Teresa fue su primera hija. Para comenzar sus estudios, María Teresa ingresó a un colegio religioso a cargo de monjas. Sus años de bachillerato los cursó en la Escuela Central, situada en un barrio de la ciudad llamado San Cosme. Y tiempo después, la joven María Teresa empezó a estudiar en la Escuela Normal, una institución pública para formar profesores. Ha sido descrita como una excelente alumna, amante de la literatura, una joven hermosa y preparada intelectualmente. Luego de concluir sus estudios en la Escuela Normal, María Teresa ingresó a la Escuela de Odontología. No obstante, no culminaría su carrera profesional en esa área, debido a que por esos años un importante suceso le daría un vuelco total a su vida. En marzo de 1928, el periódico Excelsior convocó y auspició el primer certamen de belleza Miss México. En un México posrevolucionario y en proceso de pacificación, un concurso de esta índole fue bien recibido por los lectores de dicho diario, quienes esperaban recibir noticias que los sacaran del contexto de violencia que se vivía en el país. El primer concurso Miss México pretendía ser una muestra de modernidad de la mujer mexicana. Las concursantes de dicho certamen debían ser jóvenes solteras entre los 16 y los 25 años, decentes y sin antecedentes de participación en cine o teatro. El mayor premio a recibir consistía en que la ganadora de Miss México representaría al país en el concurso internacional de pulcritud que se realizaría ese mismo año en Galveston, Texas, un concurso que fue precedente de Miss Universo. Algunos compañeros de María Teresa la motivaron a participar en el certamen convencidos de que podría ser la ganadora. La joven finalmente se inscribió, convirtiéndose así en una de las 25 participantes. A lo largo de este certamen se realizaron distintas sesiones fotográficas y diversas entrevistas. Indudablemente, la figura de María Teresa de Landa llamó poderosamente la atención, pues además de su atractivo físico, era una mujer culta y preparada académicamente, en una época en la que la incursión de la mujer en las universidades apenas comenzaba. El 15 de mayo de 1928, el jurado del certamen Miss México dio a conocer a la ganadora. El triunfo indiscutible fue para María Teresa de Landa, quien a partir de entonces sería acompañada por la fama y el reconocimiento, recibiendo regalos de importantes marcas nacionales, ocupando las portadas de revistas y periódicos y, sobre todo, preparando su partida a Galveston, Texas, en donde concursaría en el popular certamen internacional de belleza. Unos días después de la premiación, María Teresa fue despedida del país con una enorme celebración en un recorrido por las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Miles de personas gritaban su nombre y esperaban ser saludados por la primera señorita México. Inclusive, se sabe que el afamado aviador estadounidense Charles Lindbergh, quien se encontraba en México, estuvo presente en los festejos. El concurso internacional de pulcritud, celebrado en Texas durante los primeros días de junio de 1928, contó con la participación de 42 concursantes provenientes de más de 8 países. Fue una dura y reñida competencia. En ese certamen, María Teresa de Landa no resultó ganadora.
La concursante elegida como Miss Universo fue Ella Van Wesson, representante de Chicago, Illinois. Pese a no haber ganado ese importante certamen, se dice que María Teresa provocó muy buenas impresiones en personalidades del medio que la llevaron a recibir ofertas de trabajo para incursionar en Hollywood y en otros espacios de renombre. Quizá una de las razones cruciales que motivaron a María Teresa a regresar a México tenía nombre y apellido. El 8 de mayo de 1928, antes de la premiación del concurso Miss México, María Teresa se encontró con el hombre que marcaría su destino. Ese miércoles se llevaba a cabo el funeral de su abuela, y fue justamente en ese desafortunado evento que uno de los tíos de María Teresa le presentó al general Moisés Vidal, un hombre de 35 años que quedó anonadado al conocer a aquella joven de tan solo 18 años. Desde que ese encuentro tuvo lugar, Moisés Vidal intentó conquistar el corazón de María Teresa y, para su fortuna, ella correspondía a ese interés. Él la esperaba a la salida de la escuela, la sorprendía con numerosos detalles e, inclusive, ordenó a algunos de sus subalternos vigilarla y mantenerlo informado de todo lo que ella hacía. Cabe mencionar que el padre de María Teresa no aprobaba la relación de su hija con Moisés Vidal. Cuando llegó el momento de concursar en el certamen Miss México, Moisés Vidal no estuvo de acuerdo con la participación de María Teresa, pues era un hombre muy celoso. Esos celos se acrecentaron considerablemente cuando María Teresa ganó y viajó a Galveston. Era tanta la incertidumbre del general que hizo que ella le prometiera que, a su regreso, contraerían matrimonio. Una vez que María Teresa de Landa volvió a México, ella y el general Moisés Vidal se casaron en secreto por la vía legal. Ni los padres ni ningún otro miembro de la familia de María Teresa supieron de ese suceso. Fue justamente Moisés Vidal quien le pidió a María Teresa que no le contara nada a sus padres, a sabiendas de que ellos no aprobarían tal unión. Poco después de ese hecho, el padre de María Teresa descubrió lo que su hija había hecho. Profundamente decepcionado, no tuvo otra opción más que aceptar aquella decisión y pedirle a la pareja que se casaran por la Iglesia Católica. La ceremonia religiosa se llevó a cabo el 1 de octubre de 1928. Es importante señalar que dicha ceremonia fue realizada por el sacerdote Buenaventura Corro, medio hermano de Moisés Vidal. Los recién casados se mudaron a una casa ubicada en la calle de Londres, en la colonia Juárez. Sin embargo, fue poco el tiempo que vivieron ahí. El general y su esposa María Teresa comenzaron a viajar juntos unos meses después de haberse casado. Ella lo acompañó a varios eventos oficiales y, entre otras cosas, la enseñó a montar a caballo, a utilizar armas, y en una ocasión la llevó a Jalapa, Veracruz, para presentarle a su familia. Todo parecía marchar viento en popa en aquella relación. Antes de continuar, es muy importante resaltar lo siguiente. Ni María Teresa de Landa ni su familia sabían que el general Moisés Vidal Corro ya estaba casado y tenía 2 hijas. Se sabe que, al ser ascendido a general, Moisés Vidal fue transferido de Veracruz a la Ciudad de México y, en un inicio, mantuvo la comunicación con su esposa e hijas. Pero tiempo después dejó de enviarles cartas y dinero. Teniendo esto presente, continuemos con el relato. Corría ya el año de 1929 y la pareja regresó a la Ciudad de México. En ese entonces, los esposos rentarían un departamento situado en la colonia Roma. Pero a la familia de María Teresa, especialmente a su padre, no le parecía que esa zona fuera adecuada y distinguida para su hija. Por ese motivo, la pareja fue invitada a instalarse en una habitación de la casa familiar de María Teresa de Landa. Fue en ese lugar en donde, el 25 de agosto de 1929, María Teresa sería encontrada junto al cuerpo inerte de su esposo. El día del asesinato de Moisés Vidal, María Teresa fue trasladada a una comisaría de policía para que rindiera su declaración, y por la mañana del lunes 26 de agosto fue llevada a la cárcel nacional, mejor conocida como Cárcel de Belén.
En ese lugar permanecería recluida a la espera de uno de los juicios más populares e intrigantes del siglo XX en México. Esa mañana del 26 de agosto de 1929, el titular que encabezaba el diario La Prensa decía: "La señorita México mató a su esposo de 6 balazos". A finales de noviembre de 1929 comenzó el juicio contra María Teresa de Landa por el asesinato de su esposo, el general Moisés Vidal Corro. Desde temprano, cientos de hombres y mujeres se hicieron presentes a las afueras del Palacio Penal de Belén para presenciar la audiencia. Dentro de la sala repleta, al centro de todos los presentes, se hallaba sentada María Teresa de Landa, vestida de negro a manera de luto, con un sombrero que cubría su corto cabello y notablemente más delgada. Podía percibirse en ella un profundo pesar. El interés que despertó el juicio fue tan grande que se transmitió en vivo a través de la radio. En la calle Humboldt y en Avenida Juárez fueron colocados transmisores para que la ciudadanía escuchara atenta cada una de las audiencias. Por esos años, los juicios eran realizados con un jurado popular compuesto por hombres, modalidad que fue instaurada en el mandato del presidente Venustiano Carranza y que, definitivamente, daba un aire de suspenso a los procesos penales y, a decir verdad, provocaba un gran morbo entre la población. El abogado defensor de María Teresa de Landa fue José María Lozano, un penalista experimentado y gran orador conocido como el Príncipe de la Palabra. La defensa se enfocó principalmente en destacar la educación y decencia de María Teresa de Landa y, por supuesto, su participación como Miss México, representando al país y a las mujeres del México postrevolucionario. Uno de los puntos más importantes que utilizó el abogado Lozano en favor de María Teresa fue el engaño por parte de su esposo. Se expuso firmemente que ella fue víctima de un hombre embaucador que la atrajo con mentiras y que ocultó su pasado. La defensa enfatizó que el general Moisés Vidal había abandonado a su esposa e hijas en Veracruz, comenzando una falsa vida en la Ciudad de México. De acuerdo con los alegatos del abogado Lozano, cuando María Teresa leyó aquella nota en el periódico y descubrió la traición de su esposo, perdió completamente la razón y fue a confrontarlo actuando bajo un profundo impulso de ira. Ella intentó quitarse la vida y en un forcejeo con su esposo, María Teresa disparó todo el cargador del arma. En contraparte, la Fiscalía expuso sus argumentos basados en desacreditar la imagen de María Teresa de Landa ante una sociedad que en gran medida se hallaba embelesada con la primera señorita México. El riguroso fiscal pidió al jurado que no se dejara conmover por la seda negra y el rímel de pestañas de María Teresa. La parte acusadora la señaló como una mujer indecente, exhibiendo en la audiencia las fotografías en traje de baño que le fueron tomadas para el certamen de belleza nacional. Según la fiscalía, esos no eran actos propios de una mujer decorosa y pulcra. Otras imágenes también fueron presentadas. Se trataba de 3 fotografías íntimas tomadas por Moisés Vidal a María Teresa cuando ya estaban aparentemente casados. Es de recalcar que esas fotografías no mostraban desnudos, sino únicamente a María Teresa con poca ropa o mostrándose ante Moisés Vidal. Ella se defendió diciendo que solo eran fotos de un enamorado con una cámara fotográfica. Sumado a esto, a la acusada se le relacionó con un grupo de mujeres denominadas las Flappers, un movimiento surgido en la década de los 20 en diversos países de Europa y en los Estados Unidos, y que se hizo presente también en México. Las Flappers eran mujeres que buscaban la emancipación femenina, buscaban un trato igualitario, lo cual expresaban en su estilo de vida y apariencia. Usaban un maquillaje más pronunciado, faldas cortas, es decir, hasta la rodilla, vestidos sin corsés, fumaban y llevaban el cabello corto, motivo por el cual fueron llamadas en México con desdén las pelonas. Otro de los fuertes señalamientos por parte de la Fiscalía en contra de María Teresa de Landa fue la afirmación de que la joven visitaba a Moisés Vidal en el hostel en el que se hospedaba antes de que se casaran. Una acción que distaba mucho de las normas morales de esa época y que, por ende, era mal vista en la sociedad.
Sin embargo, la fiscalía no logró probar cabalmente esa acusación. Durante el proceso se expuso una hipótesis que consistía en que María Teresa no fue quien accionó el arma en contra de Moisés Vidal, sino que había alguien más involucrado. La fiscalía consideró esa posibilidad dado el desorden presente en la escena del crimen. No así, tal hipótesis no tuvo fuerza en el juicio ni pudo ser comprobada. Uno de los momentos determinantes en el proceso fue aquel en que María Teresa de Landa testificó acerca del fatídico día del asesinato. La acusada narró que, luego de leer la nota en la que se enteró del engaño de Moisés Vidal, se llenó de indignación y fue a reclamarle. Al recibir la evasiva respuesta por su parte, María Teresa aseguró que quiso quitarse la vida y para ello tomó el arma de su esposo de una mesa que se hallaba en la habitación de la pareja. Con base en su testimonio, en ese instante, cuando ella trata de hacerse daño, su esposo intenta evitarlo y la sujeta. Después de eso, la acusada dijo no recordar nada de lo que había pasado. Solo sabía que, al volver en sí, vio el cuerpo de Moisés Vidal junto a ella con los evidentes impactos de bala que acabaron con su vida y que ella misma le propinó. Respecto al matrimonio, la fiscalía sostuvo que María Teresa estaba al tanto de la situación fraudulenta. En otras palabras, que ella sabía que Moisés Vidal se había casado 6 años antes y, aún así, decidió seguir con él y orquestar un matrimonio ficticio. María Teresa de Landa siempre aseveró no tener conocimiento del matrimonio de Moisés Vidal. Por otro lado, se constató que el acta matrimonial de la aparente unión legal de María Teresa y Moisés Vidal era apócrifa y estaba repleta de imprecisiones. La defensa de la acusada llegó a la conclusión de que el artífice del engaño era Moisés Vidal, quien, con ayuda de algunos conocidos, orquestó una ceremonia falsa. Además, llama la atención, si ustedes lo recuerdan, que el sacerdote que celebró la misa católica para casar a la pareja era medio hermano de Moisés Vidal. Un testimonio del juicio que no puede dejar de ser mencionado es el de María Teresa Errejón, la esposa legítima del general Moisés Vidal. Ella declaró en una de las audiencias que buscaba reconciliarse con Moisés Vidal a pesar de saber que se casó en la Ciudad de México. Según su testimonio, Moisés le pidió que esperara un tiempo, pues si en esos momentos dejaba a María Teresa de Landa, lo que ella recibiría en Veracruz sería el cadáver del general. Durante la madrugada del 1 de diciembre de 1929 se dio a conocer el veredicto del jurado en el caso de María Teresa de Landa. La primera señorita México, acusada por el asesinato de su esposo Moisés Vidal, fue absuelta por unanimidad. El jurado determinó que María Teresa de Landa había actuado en legítima defensa de su honor ante el engaño del que fue víctima y que, dadas las circunstancias en que el asesinato ocurrió, se consideraba como un crimen pasional. El jurado consideró como atenuantes el estado emocional de la acusada, el impacto provocado por la lectura de la nota en el diario y que el engaño sí tuvo lugar. En la sentencia se ordenaba la liberación inmediata de María Teresa de Landa. Para muchos analistas del caso y personas que conocen de él, la presencia de María Teresa, su aspecto, incluido su atavío de luto, su belleza y su título como señorita México, en conjunto con el papel ejercido por el abogado defensor, ejercieron una sustancial influencia en el jurado al momento de decidir el destino de María Teresa de Landa. Y ante todo esto, tal vez algunos se pregunten por qué María Teresa de Landa no optó por separarse de Moisés Vidal al saber de su engaño. Primeramente, no olvidemos que, según los argumentos presentados en el juicio, al asesinar a su esposo, María Teresa se hallaba bajo un estado de conmoción mental. Dicho de otra forma, actuó perturbada sin pensar razonablemente, y el crimen fue producto de un arrebato, no hubo premeditación. En segundo lugar, en esa época no era para nada común que una mujer se divorciara. Aunque ya existía una ley de divorcio, esta no era muy conocida y divorciarse representaba deshonra y fracaso para la mujer. Es de mencionar que María Teresa de Landa no fue la única mujer conocida en ese tiempo por asesinar a su esposo.
Fueron varias las mujeres que cometieron ese crimen y que debieron su fama a ese lamentable hecho. Entre ellas estaban Nidia Camargo, Magdalena Jurado y Alicia Olvera. El juicio contra María Teresa de Landa fue el último realizado con un jurado popular. Los registros del caso dan cuenta de que, al salir exonerada de la sala en la que se desarrolló el juicio, María Teresa se veía triste y fuertemente angustiada. Poco quedaba de la sonrisa que había en su rostro un año antes al ser elegida Miss México. Quienes la conocieron después de lo sucedido hablan de una mujer con un carácter impenetrable y una mirada que parecía guardar un enorme dolor. Luego de los trágicos sucesos que envolvieron la vida de María Teresa de Landa, la mujer logró sobrevivir a su pasado y habitó este mundo por 63 años más. Nunca volvió a casarse. En 1935 se graduó de la licenciatura en Biología y posteriormente estudió la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también, años después, cursó una maestría en Literatura y un doctorado en Letras. María Teresa fue profesora de la UNAM hasta el año de 1981. Dio clases en las preparatorias 1, 3 y 5 de las materias de Historia, Ética y Filosofía, entre otras. El destacado investigador Luis de la Barreda Solórzano, uno de sus alumnos, ha hablado de lo fascinantes que eran sus clases. Jacobo Zabludovsky, el reconocido periodista mexicano, fue otro de sus estudiantes, quien además vivió en el mismo edificio en el que ocurrió el asesinato de Moisés Vidal. Fue precisamente Jacobo Zabludovsky quien, el 4 de marzo de 1992, informó en su noticiero de la muerte de María Teresa de Landa a la edad de 81 años. El caso de María Teresa de Landa impactó a la sociedad mexicana de esa época y es recordado hasta la actualidad. Se dice que la primera señorita México llevó siempre en su conciencia el crimen que cometió. María Teresa le arrebató la vida al hombre que amaba, y al hacerlo, muy probablemente una parte de su existencia también se esfumó.